Mi nombre es Mónica Isnardo y soy de Resistencia, Chaco, República Argentina. Y estoy feliz de poder participar de este quinto Festival de Narración Oral FUNO 2025, Voces en Movimiento. Y este es mi cuento. Dicen, los que dicen que en el Chaco no hay elefante, pero hubo un tiempo que sí los hubo. ¿Y que dónde se los vio? Dice que se los vio alguna vez allá por la Quebrada Vieja, cerca de las orillas del río Bermejo, donde precisamente hay un viejo barco que alguna vez transitó por las aguas del río Bermejo. Y la historia comienza así, cuando un circo, transitando por las vías del tren, llegó a una ciudad. Y con él venía un elefante. Y fue allí, en ese preciso momento, donde al elefante se lo escuchó decir: estoy podrido. El elefante había recorrido con el circo las grandes capitales europeas como Madrid, París, Roma, y ahora estaba en este circo, en esta ciudad, en Roque Sáenz Peña. Y fue allí donde se le escuchó decir: estoy podrido. A sus compañeros les llamó la atención porque él no era de andar rezongando, pero el circo siguió su rutina, descargó los animales, armó la carpa, hizo su tradicional desfile anunciando el circo por el pueblo, pero esa noche todos se fueron a dormir cansados, pero nadie se había percatado que el elefante ese día estuvo más trompudo que otras veces. Es que cuando venía el circo recorriendo las vías y el elefante en su jaula, un olor le llegó. Un olor que le pegó como un golpe, que le recorrió desde la trompa hasta la punta de la cola. Fue ese olor a la selva. Es que los árboles y los pájaros que iba pasando el tren le recordó a eso, que si bien no eran los mismos pájaros, ni los mismos árboles, le trajo ese recuerdo. El elefante recordó cuando era pequeño, cuando apenas le empezaban a salir los colmillos. Recordó esas grandes extensiones, los calores, las recorridas que hacían con la manada buscando agua. También recordó lo potente, lo ágil que era él cuando con su trompa era capaz de matar a un tigre. También recordó el miedo que tuvo cuando vio al hombre. Primero pensó, qué pequeños que son. Después no se dio cuenta que ellos traían armas, que traían vacunas que eran capaces de dormir a un elefante. Tampoco se dio cuenta de las jaulas que traían capaz de contener su peso y toda su fuerza. Y recordó el dolor de las cadenas que ataban sus patas, de lo mal y el miedo que sentía. Y ahí el elefante fue pasando de entrenador a entrenador, y que cada vez que aprendía algo le daban un premio. Si tanto aprendió, de tantos entrenadores pasó, que hasta llegó a olvidar lo que era, lo que ahora estaba recordando. Hasta llegó a creer que él había nacido en el circo. Pero ahora este recuerdo le trajo todo encima. Y esa noche cuando todos se fueron a dormir, el elefante no, porque él tenía un plan.
Y así se lo hizo saber a la elefanta. Le dijo que tenían que irse, que tenían que escapar, que afuera estaba la selva. Y la elefanta le dijo que no. ¿Cómo iban a escaparse si ahí no sabían lo que había allá afuera? Si en el circo lo tenían todo. Ahí tenían techo, comida y hasta lo aplaudían a rabiar cuando ellos hacían las cosas bien. Pero él le dijo, volvió a decir que no, que afuera estaba la libertad, afuera estaba la selva esperándolos. Hasta que al fin la convenció. Y silenciosamente salieron de la carpa y recorrieron las calles desiertas de Roquesempeña hasta que llegaron a las afueras y allí se pararon a comer algunas hierbas. Y la elefanta le dijo, quedémonos aquí. Y el elefante le dijo que no, porque al otro día los saldrían a buscar, que tenían que seguir caminando. Y así caminaron, día y noche caminaron, internándose en el impenetrable chaqueño. Y a cada paso que daban, la selva, los árboles, los iban tapando. Y así volvieron a comer distintas comidas, a elegir en libertad. Conocieron distintas aves, las garzas, el tapir, la mulita. Se bañaron en los esteros, se tiraron agua con las trompas, jugaron como cuando estaban en libertad. Y siguieron caminando y caminando. Y en un momento, un olor les llegó. Y ellos se pararon, porque sabía lo que vendría. Estiraron sus trompas y esperaron. Esperaron a que la lluvia empezara a caer. Esa lluvia que los bañó y los limpió de todas las angustias, de todos los miedos, de las cadenas. Y ellos gritaron con esa voz de elefante hasta que la lluvia cesó. Y cuando la lluvia cesó, se sintieron nuevos elefantes y siguieron caminando e internándose en la selva chaqueña. Y no se sabe por qué, si por azar o por inteligencia, nunca más volvieron a salir de allí. Nunca más se los volvió a ver. Este es un cuento de Gustavo Roldán y que se llama La noche del elefante. Gracias. Mi nombre es Alanis Irazú Calderón Cepeda, resido en la ciudad de Puebla y mi cuento se titula La campana de San Juan, escrita por Pablo Escalante. El sacristán jaló la cuerda y el pesado badajo golpeaba las paredes de la grande campana. Sin embargo, ésta seguía sin producir ningún sonido. Preocupado, el sacristán se rascó la cabeza y se disponía a regresar a su casa, cuando de repente se encontró una pequeña lagartija que le dijo: ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que acaso no hay campana en San Juan de las Tunas? Claro que la hay. Lo que pasa es que van 3 días que no suena y ya no se tiene preocupados a todo el pueblo. Y así fue que la lagartija caminó hacia un nuevo lugar donde pudiera escuchar una nueva campana. El sacristán regresó a su casa, preocupado. Se encontró a su mujer y le dijo: la campana sigue sin sonar. Si puedes, préndele una veladora a la Virgen de los Remedios a ver si nos hace el milagro. Así será, contestó su mujer. Tomó a su pequeño hijo llamado Matías y caminaron rumbo a la iglesia de San Juan de las Tunas. La madre se persignaba, prendía las candelas y Matías contaba las vigas del techo, aburrido. Cuando de repente sintió que alguien jaló su camisa. Matías volteó asustado hacia los lados al darse cuenta de que no había un alma viva alrededor. Casi sale corriendo, cuando de repente escuchó una voz celestial que le dijo: Matías, no te asustes,
soy yo, San Juan. Matías se asustó, a pesar de que San Juan le dijo que no lo hiciera, pero le preguntó, San Juan, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que te prenda una candela? No, para nada. Verás, van 3 días que no tiene voz mi campana y eso me preocupa, ya que las fiestas se acercan y no quiero pasar mi celebración sin las campanadas. Necesito que me ayudes. Van 3 días y no quiero que pasen más. Cabe recalcar que llevo más de 3 siglos metido aquí en esta iglesia y no conozco nada del exterior. Pero lo que sí sé es que hay una señora en la colina que se llama Balbina y ella te puede dar la respuesta. Así pues, fue que Matías se despidió de su mamá y se despidió de San Juan. Subió hacia la colina en busca de doña Balbina y encontró una pequeña choza y encontró una señora muy arrugada, tostando chapulines que todavía brincaba uno y otro. Se asomó y le dijo, hola, soy Matías y estoy buscando la voz perdida de la campana. Bueno, contestó la señora enojada. ¿Bueno qué? Preguntó Matías. Bueno, lo que vas a necesitar son 3 cosas. Vas a necesitar una ratita, una buena excusa y un poco de zacate. ¿Y yo para qué quiero todo eso? Preguntó Matías, preocupado. Bueno, eso ya lo sabrás después. Ahora ya no me molestes, vete. Así fue como Matías se encomendó a la búsqueda de la ratita, de la buena excusa y del zacate. Después de un rato, tenía la ratita en su morral y tenía el zacate también, pero aún no encontraba la excusa. Algo se me ocurrirá, pensó, cuando de repente escuchó a la ratita hablar en su morral. Se asomó y le dijo, Matías, tienes que sacarme. Yo tengo un agudo muy ágil y si me bajas, yo puedo guiarte a donde está la voz perdida de la campana. Matías, al no saber a dónde encontrarla, le hizo caso a la ratita. La puso en el piso y rápidamente la ratita empezó a correr. Matías corrió detrás de la ratita. Y así fue que llegaron a la casa de Melquiades. Era una casa grande y muy lujosa. Cuando llegaron, lo primero que pensó Matías fue, yo creo que Melquiades es un ladrón. ¿Por qué su casa es tan grande y tan lujosa? Entonces se acercó, tocó la puerta y hablaron desde adentro. ¿Quién es?, preguntó Melquiades. Al preguntarle esto, Matías pensó que lo que debía buscar era una muy buena excusa y dijo, soy Matías Bombo y sinceramente subí a la colina a buscar un poco de iztacate, pero estoy muy cansado y necesito un lugar donde dormir, porque si no, no voy a llegar a mi casa y me voy a perder. Entonces, Melquiades reconoció el apellido de Bombo, ya que él había sido un sacristán cuando era joven. Sintió empatía por el niño al saber que era hijo del sacristán que estaba en la iglesia. Le abrió la puerta y le dijo, pasa, ¿quieres un poco de tamal de dulce? No. Muchas gracias, solamente quiero descansar, me siento muy cansado. Bueno, en el cuarto del fondo hay un lugar donde puedes descansar. Hay una cama y hay un poco de tamal si todavía gustas. Muchas gracias, pero no, así estoy muy bien. Matías rápidamente fue al cuarto. Se dio cuenta de que la cerradura de la puerta era una cerradura grande, por lo cual tenía que meter el zacate que tenía en su morral. Tomó un poco, lo metió. Y fue cuando se dispuso rápidamente a buscar la voz perdida de la campana que tenía que estar ahí escondida, antes de que Melquiades se diera cuenta. Entonces comenzó a buscar por abajo de la cama, atrás de los muebles, buscó por todas partes, cuando de repente escuchó a la ratita que le dijo por arriba de un armario, Matías, ven aquí, creo que encontré algo. Entonces Matías se asomó en el armario y encontró una caja plateada. La abrió y escuchó el sonido de las campanadas de la iglesia de San Juan de las Tunas a lo lejos. Lo primero que pensó fue en salir corriendo por la calle, pero recordó las palabras que le dijo San Juan
y era que si alguien tenía que devolver la voz de la campana de San Juan, era la misma persona que la robó. Entonces cerró la caja y decidió enfrentar a Melquiades. Salió del cuarto y le dijo: Melquiades, tú robaste la voz de la campana, ¿verdad? Melquiades no tuvo de otra más que decir: sí, fui yo. ¿Pero por qué lo hiciste? Dejaste a todo el pueblo sin el sonido de las campanadas. Bueno, lo que pasa es que me he sentido muy solo últimamente. No hay nadie que me haga compañía en esta grande casa. Me siento muy triste y lo único que me hace feliz es escuchar las campanadas de la iglesia. Me hace recordar viejas épocas. Bueno, pero ¿no piensas que tal vez si abriéramos la caja podríamos hacer que todas las personas del pueblo escucharan otra vez el dulce sonido de la iglesia? Entonces Melquiades lo pensó 2 veces, se rascó la cabeza, caminó de regreso al cuarto, tomó la caja plateada, regresó con Matías y le dijo: tienes razón. Abrió la caja plateada y el sonido de la campana comenzó a viajar por fuera de la ventana, chocando con las colinas, chocando con las paredes de las calles y llegando hasta la iglesia. Y así fue que el día de la fiesta de San Juan, la familia Bombo se vistió con sus mejores ropas más elegantes. La ratita corría al escuchar las campanadas. La lagartija regresó al pueblo y San Juan bailaba en su pedestal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con Melquiades? Bueno, pues Melquiades se mudó en una casa cercana al centro, donde podía escuchar todos los días el dulce sonido de las campanadas de la iglesia de San Juan de las Tunas y poder convivir con sus nuevos amigos. Soy el alumno Uriel Pérez Huerta, residencia de Ciudad de Puebla. Hoy vengo a presentarles el cuento de El niño y la muerte, por parte de Honorio Robledo. Había una vez un niño de 8 años llamado Alfredo, que hace mucho tiempo había heredado a los 8 años unas 3 vacas, por parte de su familia. Él tenía la labor de ir a la escuela y atender a las vacas, y de eso dependía su familia. Hubo una vez en la que en su rutina, en camino a la escuela, se encontró y se cruzó con un evento muy importante en su pueblo, que era la llegada de 3 payasos muy importantes que pasaban mucho tiempo para volver a verlos. Entonces, emocionado e inspirado, se quedó y no se dio cuenta del transcurrir del tiempo. Cuando menos se dio cuenta, la noche ya había llegado y tembló de miedo porque tenía que llegar a su casa. Entonces, se dio cuenta de que tenía que correr porque si no se iba a oscurecer más. Sin embargo, la noche ya había llegado. Tembloroso, tenía que llegar a su casa. Entonces, caminó y se dio cuenta de que, lastimosamente, tenía que cruzar un río al que le tenía mucho miedo. En ese río se contaba la historia de que hace algunos años ocurrió un accidente en la que un camión se volcó y por accidente mató desgraciadamente a una madre y a su hijo. Entonces, tuvo el temor de cruzar, no temía las horas, no temía al momento, no temía ni siquiera las bestias que pudiera cruzarse, temía las historias sobre ese río. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía que llegar. Entonces caminó, y con mucho miedo se aventuró hasta llegar a su casa. Sin embargo, llegó el momento en el que estaba a punto de cruzar el río, y empezó a buscar a gente con la cual poder llegar, porque no quería llegar solo. Empezó a ver atrás, y se dio cuenta de que no había nadie, no se encontraba con nadie. Empezó a cruzar, y se dio cuenta de que cada vez no había nadie atrás, y las casas se iban perdiendo poco a poco. Sin embargo, en una de sus esperanzas, vio que el cielo se empezó a aclarar un poco, y vio que una luna menguante la acompañaba. Entonces, afortunadamente, tuvo un poco de esperanza en encontrar a alguien más. Sin embargo, esa esperanza moría de a poco, ya que en el camino se volvía cada vez más solo. Llegó entonces el momento en el que estaba a punto de llegar a la colina del río. Entonces se dio cuenta de que al fondo estaba la muerte. Despavorizado gritó porque vio a una hermosa mujer blanca con una mano que le decía: ven, ven. Tembloroso giró y dio vuelta y se giró para atrás y se echó a correr. No se dio cuenta de las cosas que había dejado atrás y despavorido corrió. Entonces, una vez estuvo ahí, tembló de miedo porque se dio cuenta de que encontró a su temor, a aquello a lo que le tenía miedo. Entonces, temblando, empezó a pensar: ¿qué hago ahora? ¿Cuál es el camino correcto? Acabo de encontrar a la muerte.
empezó a darse cuenta de que era el único camino para llegar a su casa, ya que había otro. Sin embargo, era cruzar una colina enorme, una colina que debías de cruzar aproximadamente 3 horas, pero las horas no eran el problema eran las bestias que habían ahí, bestias que eran feroces. Se conocía en todo el pueblo de que esas bestias eran inhumanas, mataban a las personas y no tenían miedo, ni siquiera inmunidad a aquellas cosas que podían matarlas. Que pensó, incluso el fantasma era un algodón de azúcar comparado con aquello. Entonces se dio cuenta de que no había de otra. Tenía que llegar ya que su familia dependía de él, dependía de las vacas que tenía que hacer y tenía que llegar temprano. Armado de valor, giró, dio media vuelta y caminó otra vez al río. A medio camino, pensó, creo que recuerdo una vez unas palabras de mi abuelo. En eso en su mente cruzaron esas palabras. Nieto mío, cuando tú te encuentres a la muerte, ve y date cuenta de que la muerte solo puede cazar a las personas que van vestidas. Solamente pueden cazar a esas personas que identifica por su manto blanco. Si tú en algún momento te la enfrentas, desvístete y no podrá cazarte. Recordando esas palabras, temblando de miedo, no encontró de otra. Y entonces, cuando estaba a punto de cruzar el río, se quitó la ropa y se la puso encima de su cabeza. Despavorido, temblando, con mucho miedo, con las piernas temblando y con los dientes vibrando, se encaminó, porque no había de otra. Tenía que llegar, era su labor llegar. Temblando, con mucho miedo, cruzó el río. Y cuando estaba a medio río, sentía el manto de la muerte. Sus piernas temblaron, sus manos se regocijaron y no podía caminar, se sentaba paralizado. Pero aún así su valentía y su gallardía lo acompañó hasta siempre. Y decía, tengo que llegar. Entonces se encaminó y con mucho valor llegó hasta la otra orilla. Y ya cuando estaba a nada de llegar, sentía curiosidad porque decía que estuvo abajo, tenía que ver a la muerte. Entonces giró y se dio cuenta de algo extraordinario. La muerte, o a la que creía la muerte, no era nada más que una bolsa de basura que con el viento parecía que se estaba moviendo. Entonces se dio cuenta de que aquella mano que según él veía solamente era una rama que con el viento le decía ven, ven. Pero no era más que imaginación suya, pero debido a las historias se la creyó con mucho miedo. Entonces suspiró y tranquilo empezó a ver y darse cuenta que era su mente. Era su cabeza la que empezó a creer esas historias y en realidad solo era ficción. Entonces, riendo, se encaminó a su casa, porque se dio cuenta de que había vencido sus miedos. Entonces a lo lejos empezó a ver que había una luz. Aulló una esperanza muy enorme porque se dio cuenta de que era un carro. Podía encontrar a alguien con el quien llegar a su casa. Entonces le empezó a hacer señales. Le empezó a gritar, le empezó a decir que ahí estaba. Así de, ven, ayúdenme, estoy encuerado, ayúdenme. Entonces en eso que el carro, al que creyó un amigo, se detuvo así y se regresó como si nada, como si no hubiera otra al pueblo. Entonces se dio cuenta de que el que estaba en el carro le tuvo mucho miedo porque pensó que él estaba siendo parte de esa historia, que era un fantasma. Creyó que había encontrado un fantasma porque el niño estaba sin nada de ropa y haciéndole señales en el río. Entonces se dio cuenta de que había dejado las cosas ahí y se echó a correr. Entonces el niño rió. Se dio cuenta de que él ahora era una leyenda porque había sido alguien que había espantado al señor de la camioneta. Riéndose solamente caminó hacia su casa hasta llegar. Al día siguiente se dio cuenta de que contaban historias de que por parte de que el señor Palomo, una persona muy reconocida por ser carnicera de aquella localidad, dijeron que se había enfermado de bilis. Pero ¿cómo no enfermarse? Se había visto un fantasma. Él decía que había encontrado al fantasma que había muerto en el río y que allí estaba. Entonces dijeron que esa era otra leyenda, que lo habían encontrado. Y pues el niño ya no dijo nada. Se guardó el secreto hasta sus últimos días, en los que hasta hoy se sabe que esta fue la verdadera historia del niño y la muerte. Ella no temió más a esas historias y se volvió alguien que solamente confiaba en lo que veía en sus ojos y en aquello que él había vencido como sus miedos. Mi nombre es Nadia Elvira Vargas Sánchez, de la ciudad de Puebla. Mi cuento se titula El Pozo de los Ratones, de Pascuala Corona. Pues resulta y resalta que hace mucho tiempo existieron un rey y una reina y tuvieron un hijo. Pero, como sabrán, siempre hay envidias. Y pues una de las envidiosas era Doña Tencha. Bueno, Doña Tencha tan enojada fue
¿Y qué hace Sapo? Sapo al príncipe Sapo. Y bueno, pues el niño creció y nunca pudieron quitarle la forma del sapo. Y cuando ya fue más grande y adulto, se le ocurrió la idea de quererse casar. Y los papás le dijeron que no, porque pues nadie iba a poder casarse con un sapo. Pero no le importó. Y entonces un chismoso por ahí, que era un herrero que vivía en el reino, se enteró. Y él, teniendo 3 hijas hermosas, fue buscando a la primera hija y trató de convencerla. Le dijo que lo primero que podía hacer era casarse y luego matar al pobre sapo y después buscar la forma de quedarse con la herencia. A la niña le gustó la idea y solamente por la herencia aceptó casarse con el sapo. Bueno, pues pasó la boda, se casaron y en la noche la niña sacó un machete y trató de matar al sapo, pero cuando lo trató de matar, que se despierta el sapo. ¿Y qué creen que pasó? Que el machete pasó por todos lados y que le cae a la niña. En ese momento la niña dio un grito y la guardia llegó corriendo y todos preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Y que se llevan a la niña al pozo de los ratones. Pues para que entiendan, el pozo de los ratones era un pozo donde había muchos ratones, pero esos ratones tan hambrientos, pues se comían todo lo que había a su paso. Entonces, pues estos ratones no desaprovecharon la oportunidad y se comieron a la niña. Tiempo después, otra vez se le metió la idea al sapo de quererse casar. Y pues que va el herrero corriendo con la segunda hija y le dijo lo mismo que a la primera. Te casas, lo matas y después buscamos la herencia. Y bueno, la segunda hija aceptó y se casó y en la noche otra vez intentó matarlo con un machete. Y de nuevo se despertó bien asustado el pobre sapo. Y esta vez a la niña le tocó en el corazón que se le pasara el machete. Ay, la niña también gritó y la guardia llegó corriendo y preguntó otra vez qué había pasado. Y de nuevo se llevaron a la segunda hija del pobre herrero al pozo de los ratones. Ay, parece que esta historia nunca acaba. Después de un tiempo, otra vez el sapo quería casarse. Y esta vez el pobre herrero, pues aceptando, fue con su tercera hija y el mismo cuento que ya les conté. Pues la niña aceptó y bueno, se casaron, otra vez la noche de bodas, y en la noche de bodas que otra vez intenta darle con el machete, pero este machete tenía una frase que decía que lo que hacías se te regresaba. Entonces la niña se quedó pensando y dijo, no puedo hacerle esto al señor sapo. Entonces, pues decidió quererlo. Y después pasó el tiempo, y como también había una gatita, pobrecita, que nadie la quería en el reino, pues también la adoptó. Y fue muy feliz, hasta que un día reunidos los 3 en el cuarto, estaban jugando, y de repente que llega doña Tencha. Ay, doña Tencha, tenías que llegar. Bueno, pues doña Tencha que agarra al señor sapo y que se lo lleva. Y la pobre niña asustada, gritando, no sabía qué hacer y no sabía a quién hablarle. Y en eso llega la guardia y todos culparon a la niña. Y dijeron que ella lo había desaparecido, obviamente, pues porque las otras 2 hermanas ya habían querido matar al señor sapo. Bueno, pues la pobre niña fue a dar al pobre pozo. Y todos los ratones queriendo comérsela, aunque primero le preguntaron que si había alguna voluntad que quisieran que se le cumpliera. La niña dijo que sí, y no tonta, pidió que le dejaran a su pobre gatita. Pues ahí las 2 se fueron al pozo, y todos los ratones ahí hambrientos queriéndose comérselas, y pues la gata, que se empieza a comer a todos los ratones, y hasta que los ratones van corriendo con el señor ratón, el jefe de jefes, y le dicen, ¡ay, es que se están comiendo todos nuestros ratoncitos! ¡Por favor, ven a salvarnos! Ay, va el señor jefe corriendo con la niña y le pregunta, ¡ay, señor, pero por qué está haciendo usted todo esto! Pues es que fíjese,
que a mí me dijeron que yo era la culpable de que al señor Sapo se lo llevaran, pero yo no tengo nada que ver, yo lo quiero mucho. Bueno, le pasaremos por hoy la vida. Solamente le pedimos que no se siga comiendo a los ratones, porque ya no tenemos muchos. ¿Y de dónde vamos a sacar más? Eso sí, vamos a hacer las averiguaciones previas para ver qué es lo que está pasando. Bueno, está bien, acepto. Y el jefe de jefes corrió con todos los ratones y armó una junta y les dijo, necesito que vayan a buscar qué es lo que está pasando, porque no nos podemos quedar así. Y ahí todos los ratones van corriendo, y ahí escuchando, y no encontraban nada, hasta que un día unas chismosas ahí platicando y diciendo, hablaron y le dijo una a la otra, pues fíjese que por allí, por el pueblo, ahí en el monte, ahí está doña Tencha, ahí cuando se le ofrezca algo, pues ahí va. Y los ratones van corriendo y le dicen al jefe, jefe, ya encontramos todo lo que usted nos había dicho, ¡vamos! Y ahí van corriendo a ver qué es lo que había pasado con doña Tencha. Y pues descubrieron que estaba haciendo ahí unos chanchullos, ya saben, lo que hacen las brujas. Y bueno, después de eso se dieron cuenta de todo lo que hacía para que los humanos se convirtieran en animales y no pudieran hacer otra cosa más que pues ser animales. Y bueno, regresaron y le explicaron todo al jefe y después de eso armaron un plan junto con la niña y fueron a rescatar al pobre sapo. Bueno, llegaron a la casa del sapo, de la señora Tencha, donde tenía el sapo. Y la señora Tencha pues no se había dado cuenta que allí estaban los ratones hasta que se fue a dormir. Y entonces los ratones aprovecharon para poder llegar a su cuarto y comerse el corazón de doña Tencha. Y así poder rescatar al señor Sapo. Bueno, pues entre tanto circo, maroma y teatro, resulta que la frase de doña Tencha era que los perros ladraran y los gallos cantaran y los relojes dieran el clock a las 12 de la noche. Y el señor jefe de jefes le dijo a todos los ratoncitos que se hiciera todo lo contrario. Entonces, ellos a las 12 de la noche no permitieron que los perros aullaran, ¡au!, que los gallos cacarearan o cantaran, y sobre todo que los relojes se pararan, que nadie supiera que daban las 12 de la noche. Y bueno, pasó eso y al minuto todos los animales se convirtieron en humanos. Vaya que doña Tencha sí era canija. Bueno, pues después de eso se armó el pachangón. Todos bailaron, todos disfrutaron y ya después se despidieron y cada quien llegó a su casa. Y desde ahí se sabe que en ese pueblo y en ese reino los ratones son amigos de los gatos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es el capitán Stans Reisberg, desde la Ciudad de México. Pero déjenme decirles que si les está extrañando mi manera de hablar, no es por otra cosa, sino porque, pues yo no soy originario de aquí de la Ciudad de México, sino que pertenezco a un lugar que es muy lejano de aquí, pero muy lejano de aquí. Antes ese país tenía apenas 4 letras, después tiramos una barda y después se hizo un país de 5 letras, pero allá muy lejos fue donde nací. Pero mucho tiempo después fue que me encontré aquí radicando con todas las personas de la Ciudad de México. Y déjenme decirles la segunda cosa para aquellas personas que se estén extrañando de cómo es que de un lugar tan lejos llegué a otro lugar tan lejos. Pues es muy sencillo, porque la manera en la que estoy vestido va a definir el rumbo de mi vida. Yo, señoras y señores y personas que me estén viendo, yo soy un hombre bala. Y aquí en este cinturón viene la C de capitán y la S de Stans Reisberg, que puede parecer un apellido difícil, pero para mí apellido difícil es Hernández López Santibáñez. Eso es más complicado. Stans Reisberg significa aquel que talla sobre las piedras, particularmente sobre las lápidas. Pero bueno, ya diciéndoles que aquí viene el oficio que tengo, que es de capitán, y mi apellido, pues déjenme decirles que utilizando un poco más la imaginación, yo me dedico a ser un hombre bala en el circo. Es decir, un hombre bala, para aquellas personas que hayan ido al circo y que no lo ubiquen
que dentro de todas las cosas que pasan, es aquella persona que de manera voluntaria se mete a un cilindro de metal fundido, se mete, alguien prende la mecha, alguien espera que salga y ¡pum! De repente sale por todos los aires y cae sobre una malla, o cae sobre un colchón, o sobre un granero o demás. Pues yo, señoras y señores, yo me dedico a eso. Yo cuando tenía la edad de los más pequeños que están aquí reunidos, yo le dije a mi mamá y a mi papá que me llevaban siempre al circo, yo les dije, yo quiero ser uno de esos, pero primero pensé que se trataba de un animal, después de una marioneta, después de una persona que estaba dormida y de repente explotó, pero no, se trata de un oficio. A lo largo y ancho de toda mi vida no he hecho otra cosa más que meterme a un cañón y salir disparado. Para esta ocasión les iba a hacer una demostración de cómo se hace eso, pero por los tiempos y además porque le pedí a un payaso que me hiciera el favor de traerlo y el payaso haciendo cosas de payaso no entendió, fue que he venido aquí pues a leerles un cuento, esperando que sea de su total agrado, porque en lo personal a mí ese cuento me gusta mucho. Señoras y señores, vamos a dar lectura a este maravilloso libro que lleva por título Los casi bandidos que casi se roban al sol y otros cuentos. Este maravilloso libro fue escrito por alguien que se llama Triunfo Arciniegas y fue ilustrado por alguien que se llama Rafael Barajas y le dicen El Fisgón. Pero bien, señoras y señores, vamos a dar comienzo para que todas aquellas personas que me estén escuchando del otro lado de la pantalla tengan oportunidad de imaginar. Vamos con lo que dice aquí. Y esto dice así. Eran tres casi bandidos de gruesos bigotes que todo hacían mal, y una mujer morena. Uno era alto y jorobado, se llamaba Plutonio. El otro era gordo y calvo, se llamaba Plutarco. Y el otro era un enano de ojos verdes que se llamaba Plumerro, y que además como característica especial estornudaba chu, no una vez chu, no sino 3 veces siempre. Usaban en la cara pañuelos negros siempre que robaban, y como casi siempre estaban robando, casi nunca se les veían sus caras. Los domingos lucían sombrero negro y eran tristes y malhumorados. La mujer, muy bonita, se aburría de esperar que llegaran con algo: un televisor, una nevera, un auto último modelo, una casa con jardín. Porque todo le salían mal a los bandidos. Por ejemplo, si robaban una gallina en el vecindario, la paloma armaba tal escándalo de tal tamaño que todo el mundo se despertaba y espantaba piedra a los bandidos. Solo quedaba un reguero de plumas y los bandidos se acostaban sin comer. La mujer ponía mala cara y rezongaba toda la noche. Si robaban un banco, la policía los atrapaba y los bañaba con estropajo y con jabón. Obviamente los bandidos lloraban mucho porque en aquel año ya se habían bañado, y la combinación de agua con jabón y estropajo, aparte de que les caía mal, podría desgastarlos y hasta hacerlos desaparecer del mapa. Nada les daba resultado. Si robaban a una viejecita, el asunto resultaba peor, porque la viejita los agarraba a carterazos hasta dejarlos medio muertos, y en casa la mujer le tiraba de las orejas o así hasta dejárselas como un clavel. Bueno, no eran bandidos del todo, ni siquiera tenían diploma, eran casi bandidos. Antes eran 7 temibles y espantosos bandidos, pero como al principio les iba tan mal como ahora, uno tras otro se fueron despidiendo de la honorable sociedad. El primero se dedicó a repartir cartas porque sabía montar en bicicleta. El otro subió un barco y nunca más se supo de él. Otro aprendió el oficio de la zapatería y consiguió novia. El último en abandonar la distinguida sociedad de bandidos se dedicó a cantar en la calle y llenó de monedas su sombrero. Y por último, la mujer que los esperaba en casa. ¿Qué creen que pasó? ¿Pero qué creen que pasó?
¡Más fuerte! ¿Qué creen que pasó? ¡Ay! Bueno, no tan fuerte, no tan fuerte. Pues resulta que esta mujer bonita se fue con un vendedor de flores que pasaba por ahí. Una vez los tres casi bandidos que ahora barrían la casa, tendían las camas y lavaban la ropa, robaron un helado de fresa y salieron corriendo. Como era mediodía, el sol les derritió el helado antes de poder siquiera darle una pequeña saboreada. Hermanos, tengo una idea luminosa, dijo el bandido mayor que se llamaba Plutonio, rascándose la joroba obviamente contra la pared. ¡Robemos el sol que nos derritió el botín! Así nadie nos humillará nunca más, dijo el segundo bandido que se llamaba Plutarco, rascando una bola de billar que había confundido con una manzana y dando de una mordida que casi le tierra todos los dientes. Hoy seremos poderosos, famosos, hermosos, dijo el tercer enano que se llamaba Plumero. Obviamente no después de estornudar, ¡chu! No una vez, sino ¡chu! 3 veces. Esto rascando los tres su barriga vacía. La gente vendría a suplicarles un pedacito de sol y entonces, con diploma enmarcado en la sala y otros privilegios, ellos le tirarían la puerta en las narices. La noticia del robo aparecería en la primera página de los periódicos, con fotografía y todo. De la televisión les pedirían entrevistas, todo el mundo se rendiría a sus pies. Los invitarían con tarjeta especial a todas las fiestas para congraciarse con ellos, pero nunca aceptarían, obviamente, porque no sabían bailar. Les enviarían regalos, por ejemplo, un saco de lentejuelas para Plutonio, pavos y pelucas para Plutarco, unos zapatos de tacón muy alto para Plumero. Los tres bandidos, en cambio, no se rendirían tan fácilmente. Hasta de pronto Plutonio podría ganar unos cabellos y Plumero unos centímetros de más, eso nunca se sabe. De todos modos, con el sol bien amarrado, bien enjaulado en el jardín de la casa, serían poderosos, invencibles y hasta hermosos, aparte que famosos desde luego. Pero miren, para tener una segunda oportunidad y contar el desenlace de este maravilloso plan que han ejecutado estos casi bandidos, vamos a llegar hasta aquí diciendo la frase con la que suelen despedirse todos los cuentos. Regularmente todos los cuentos terminan con una frase que dice... colorín colorado, este cuento se ha acabado, así que vamos a decirlo a la cuenta de 3, nos despedimos de este libro y nos vemos la próxima. Señoras y señores, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mi nombre es el Capitán Stan Reisberg, muchas gracias, bye.